uno de los aspectos que se han cuestionado de la democracia es precisamente el sistema de partidos políticos y el sistema electoral en nuestro país. Y por eso se ha insistido en la necesidad de renovar, de reformar el sistema de partidos políticos y de consolidar, hacer más transparentes los procesos electorales a partir de una profunda reforma de la legislación en esa materia. Por eso, el hecho de que después de 20 años de discusión se haya aprobado la ley de partidos políticos es un paso importante de avance como punto de partida, porque un reto es superado, es haber aprobado ya definitivamente esta legislación después de tantos años de discusión. Ahora viene quizá el reto más importante con relación al tema de partidos políticos, que tiene que ver primero con el tema de su implementación, de si vamos a ser capaces de una ley de esta naturaleza, implementarla. Es una ley que tiene bondades y tiene debilidades y limitaciones también, pero ver si vamos a ser capaces de implementar esta ley, y en segundo lugar que los partidos políticos tengan en cuenta que un cambio y un fortalecimiento institucional de los partidos y de la democracia de los partidos, y por ende de su legitimidad y de su credibilidad, no depende única y exclusivamente de una ley, sino hay una disposición de cambio de actitud, de cambio de práctica, de un cambio en la cultura política en la República Dominicana. Por más que exista una ley, no vamos a avanzar a ninguna parte. Bueno, después de aprobada esta ley hay discusiones, primero en el sentido de plazos, de evaluar qué implica para los partidos políticos ya la aprobación de esa ley, y uno de los aspectos que se discute tiene que ver con el tema del método para escoger candidatos a lo interno de los partidos políticos, que la ley abre la posibilidad de que sean diversas modalidades las que puedan ser escogidas y que le escojan las cúpulas de los partidos políticos a partir de sus estructuras de decisión que definen ya los propios partidos políticos, ya comité político, comité central, comisión ejecutiva, etcétera, etcétera. Pues ahí ha habido debate, sobre todo al partido que se siente más afectado por esta situación, que es dentro del Partido de la Liberación Dominicana, donde ha habido posiciones encontradas. En esta semana hemos tenido posiciones que hablan de que la aprobación de esa ley de partido político no implica que el Partido de la Liberación Dominicana modifique sus estatutos, y que el proceso interno de selección de candidatura de esos candidatos del PLD tiene que hacerse con lo que establece los estatutos de esa organización, que es el proceso se hace con el padrón del propio Partido de la Liberación Dominicana. Ya lo había planteado Alejandrina Germán y lo han planteado otros dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana. Pues ayer Victoria Yep, tal y como presentábamos en las noticias, planteó su punto de vista en el sentido de que los estatutos del Partido de la Liberación Dominicana inmediatamente tienen que ser adaptados a lo que dispone esta nueva legislación, y es de que en este caso el Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana tendría que establecer el método para escoger candidatos. Es una situación que se va a seguir dando ahí dentro de este partido, dentro de esta organización política. Es una discusión muy propia de ellos. En gran medida el debate en torno a la ley de partidos políticos durante los últimos meses fue un debate que se hizo en función de esa situación interna del Partido de la Liberación Dominicana, más que en función de los otros grandes temas que tiene la ley y sobre los cuales prácticamente no se habla. Los demás partidos no tienen mayores preocupaciones. El PRM definió desde ya y acordó que su método va a ser mediante primarias cerradas o con el padrón interno, y los demás partidos pues definirán. Difícilmente otro partido se anime a ir a primaria, por lo que muy probablemente las primarias se van a limitar al PRM y al Partido de la Liberación Dominicana. Claro, esto no significa que la disposición que quedó en la ley no limite la participación de la membresía de una organización política a la hora de definir el método de primarias que vaya a utilizar en caso de que ese sea el mecanismo que se defina para la selección
elección de los candidatos. Lo que pasa es que genera mayor preocupación en el Partido de la Liberación Dominicana por la estructura que tiene y porque sus estatutos expresan de manera clara qué tipo de padrón se utiliza, y hay una intención clara de un sector de la cúpula del partido que estaría abogando porque se hagan las primarias abiertas. Es ahí donde estaría el principal conflicto en el Partido de la Liberación Dominicana. El PRM no tiene problemas al día de hoy con relación a estos términos, pero eso no significa que no los tenga en el futuro, porque sí debemos reconocer que la manera en la que se aprobó ese artículo en la ley limita el poder de decisión de las bases y deja la decisión en manos de la cúpula de los partidos. Lo que pasa es que, como tú has adelantado, el temor existente y claro lo manifiestan obviamente los miembros del Partido de la Liberación Dominicana, que son los que tienen un conflicto con relación a este tema, ya que las demás fuerzas políticas tienen sus métodos más o menos definidos. No obstante eso, algunas organizaciones políticas y algunos líderes políticos entienden que este artículo de manera específica limita la libertad de asociación, limita a las organizaciones políticas a la hora de definir lo que consideran pertinente y por tanto no es solamente un sector del PLD, sino que ya hemos escuchado a representantes del Frente Amplio, entre ellos Fidel Santana, que han dicho que existe la posibilidad de que se someta un recurso de inconstitucionalidad por este y otros artículos de la ley de partidos con los que no están de acuerdo o que entienden que limitan la democracia interna de las organizaciones políticas, que son temas que de los que hemos conversado en más de una ocasión. También para algunos la ley de partidos retrocede en algunos aspectos que ya habían sido consensuados y que de repente resultaron cambiados en las reuniones de la comisión que estudió la ley a última hora. Victoria Yep fue presidente de la comisión que investigó o que trabajó la ley de partidos en más de una legislatura. Vamos a escuchar la posición de los líderes del Partido de la Liberación Dominicana, que ayer ratificaban a Rubén al senador Rubén Cruz como el presidente o el vocero de los senadores PLDistas, así que se quedan con los dos voceros que habían tenido en el pasado reciente. Así que vamos a escuchar lo que han decidido miembros del Partido de la Liberación Dominicana, lo que opinan algunos miembros del Partido de la Liberación Dominicana con relación a los próximos pasos relacionados con este tema y el conflicto con los estatutos del PLD. Si un estatuto de un partido político establece algo que es contrario a la ley de partidos políticos, ese estatuto es nulo. Si una ley establece un plazo y se quiere actuar de conformidad con la ley, lo que hay que hacer es el esfuerzo. Si la ley da los plazos, como él también se refirió, lo que hay que acoger es esos plazos. Que se tomará de consenso en el Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana y luego eso bajará al Comité Central del partido, que es el órgano fundamental de dirección. Hay un tema que debemos tomar en cuenta con relación a lo que decía Radamés Jiménez, y es que hay un sector del Partido de la Liberación Dominicana que viene presionando para que esta organización política convoque su congreso, que ya debería estar realizándose o debería iniciar en estos tiempos, a partir de ahora, agosto-septiembre, con miras a que termine en septiembre. De acuerdo a los estatutos del Partido de la Liberación Dominicana, según lo que explican algunos de sus dirigentes, cualquier modificación estatutaria debe hacerse en base a ese congreso que convoca a diferentes órganos del partido. Lo que dice Pina Toribio es, bueno, si tenemos la intención, lo que tenemos es que ponernos en eso, o sea, aun cuando fuere una convocatoria para exclusivamente tratar este tema y luego el Congreso abierto, como lo hicieron con el Norge Botello, que fue en el año 2013, para discutir los otros temas del partido, habría que ver si se puede hacer en dos fases. Pero hay un sector del Partido de la Liberación Dominicana que entiende que su voz no está siendo escuchada ni por los leonelistas ni por los danilistas. Aquí tuvimos algunos de esos representantes que abogan por la institucionalidad dentro del partido, porque el comité político respete las normas y se reúna por lo menos una vez al mes, porque se escucha las bases, porque se resuelvan todos los reglamentos y todas las decisiones
que se adoptaron en ese Congreso Jorge Botello, que sean adaptadas. Y en adición a eso, están en desacuerdo con la decisión que se adoptó en el año 2015 cuando se hicieron los acuerdos para garantizar la reelección o la propuesta de reelección del presidente Danilo Medina como candidato del PLD por el Partido de la Liberación Dominicana, donde además de repostular a todos los legisladores que ya estaban, se garantizó que o se abogó porque los miembros del comité político y todo el que estuviera en la cúpula del partido se extendiera su periodo hasta el año 2020, aun cuando los estatutos establecen que ese cambio es más corto, es cada 4 años, cada 5 años. Por tanto, para muchos miembros de esta organización política esos cambios deberían darse en el 2019 y ese acuerdo o ese amarre que hizo la cúpula del partido está extendiendo su periodo hasta el año 2020. Así que vamos a ver qué pasa dentro del PLD en ese sentido. Y bueno, varias instituciones de la sociedad civil han reaccionado a la aprobación de esta ley. Lo ha hecho la Fundación Institucionalidad y Justicia con un comunicado donde reconoce los avances más importantes y todavía las limitaciones que tiene esta ley de partidos políticos. Y ayer el Movimiento Cívico Participación Ciudadana presentó un comunicado ante la opinión pública donde destaca puntos de avance, aspectos positivos en esta legislación que tiene que ver desde el punto de vista de participación ciudadana con el control de las fuentes de financiamiento que establece la ley, los límites en el tiempo para la realización de la pre-campaña de las organizaciones políticas, el hecho de que esta pre-campaña se organicen de manera limitadas, que no sean abiertas, que las actividades se hagan en locales cerrados, como un punto positivo, el hecho de que la legislación establezca el fortalecimiento de la democracia interna de los partidos políticos al permitir que se genere, que se dé un liderazgo que releve a los viejos dirigentes de las organizaciones políticas que se perpetúan en los cargos de estas instituciones, pues la nueva ley de partidos políticos ataca todos estos elementos, los reconoce participación ciudadana, los reconoce instituciones como la FINJU, el Colegio de Abogados que se refirió el día de ayer, y claro, destacan otros aspectos que son limitaciones que tiene la ley en relación el tema de cómo el financiamiento que se distribuye desde el Estado sigue siendo generando inequidad entre las distintas fuerzas políticas, el tema de la cuota en el que se pudo avanzar más, el tema participación ciudadana lo destaca del aporte que tienen que dedicar los partidos políticos para los procesos de educación interna, de educación cívica, ciudadana a sus militantes, que pasó de ser al principio en las primeras propuestas de leyes de un 25% y terminó aprobándose un 10% de los recursos que reciben los partidos políticos del Estado y permitiendo que en los años electorales los partidos políticos no estén obligados a invertir este porcentaje en educación. Y hay algo importante que señala participación ciudadana, que es el régimen de consecuencia. Las sanciones son muy benignas con relación a las faltas y a las violaciones que cometan los partidos políticos de esta legislación. Nos quedamos cortos en este sentido porque en muchas de las violaciones lo que se ponen sanciones es de pago de salario mínimo, de una cantidad determinada de salario mínimo, y bueno, eso varios partidos estarían en disposición de violarlo y cumplir con el pago de esos salarios mínimos sin ningún tipo de problema. Ahora, cerrado este tema, Amelia, el gran reto es, primero, fortalecer a la Junta Central Electoral porque es el principal ente, el principal órgano dedicado a fiscalizar, a garantizar el cumplimiento de la ley, sobre todo en lo que corresponde al financiamiento y a la organización de las primarias. Eso es esencial todo el tema de presupuestos, recursos necesarios para la Junta Central Electoral, vigilancia por parte de los distintos actores sociales y sobre todo ahora que comienza una nueva legislatura en el Congreso Nacional, que se dispongan a aprobar a la mayor brevedad posible la otra ley importante para las reformas políticas pendientes, que es la ley del régimen electoral, que va a tener incidencia en materia de las próximas elecciones del año 2020.
Thank you.